Vamos a iniciar esta prédica que tiene como título El encuentro con Cristo, encomendándonos a la Virgen, que siempre es modelo de todas las virtudes, que ella nos ayude para que tengamos un verdadero encuentro con el único que salve, que es Cristo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Gustavo me pidió el tema de un verdadero encuentro con Cristo, al meditar en ese título, me vino a la memoria una anécdota que predicaba San Juan Crisóstomo. Para aquellos que no saben, San Juan Crisóstomo fue un gran obispo, un gran predicador, y Crisóstomo no era su apellido, era su apodo, como decimos en el Perú, su chaplín. Crisóstomo significa el pico de oro, era un gran predicador, pero sobre todo un gran santo. Y San Juan Crisóstomo, para hablar de lo que significa el encuentro con Cristo, le decía a sus feligreses este cuento para sacar una lección concreta para nuestra vida. Contaba San Juan Crisóstomo que un día un perrito vio y olió a una liebre y comenzó a perseguirla. La liebre corría y el perrito detrás. Luego de unos minutos, un grupo de perritos que estaban ahí en el campo vieron a este perrito correr y comenzaron a correr atrás. Entonces, a la liebre le seguía atrás un perrito y atrás un grupo de perritos. Luego de 15 minutos, un segundo grupo de perritos vio correr a un perrito y atrás un grupo de perritos y comenzaron a correr atrás. Es decir, que a la liebre le seguía atrás un perrito, atrás un primer grupo de perritos y atrás un segundo grupo de perritos. Pasaron 15 minutos y el segundo grupo de perritos se paró. Pasaron 15 minutos y el primer grupo de perritos se paró. Al final, en el campo, corrían una liebre y atrás un perrito. Y San Juan Crisóstomo le preguntaba a los fieles, y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué al final solamente tenemos a un perrito corriendo? ¿Quién me dice? ¿Por qué los demás perritos ya no siguieron corriendo? ¿Por qué? No me floreen. ¿Por qué al final nos quedamos solo con un perrito corriendo? ¿Por qué los otros perritos se pararon? Porque solo ese perrito vio y olió a la liebre. Es decir, ese perrito tuvo una experiencia con la liebre. Los otros perritos no tuvieron una experiencia con la liebre. Corrían, como decimos aquí, de monos. No estaban convencidos por qué corrían. Por eso no perseveraron. Se quedaron parados. Y decía San Juan Crisóstomo, eso pasa con muchos cristianos. No perseveran porque no han tenido una experiencia ¿con quién? Con Jesús. No han tenido un encuentro ¿con quién? Con Jesús. No han sido
capaces de profundizar en su encuentro con Jesús. Por eso, queridos hermanos, qué importante es tener una experiencia con Cristo, qué importante es tener un profundo encuentro con Cristo, porque de lo contrario nos quedamos solamente con la cáscara. Y cuando nos quedamos con la cáscara, mal andamos, porque puede ser que tenga un rosario en el pecho, puede ser que tenga un escapulario en el pecho, puede ser que tenga la imagen del Señor de los Milagros, la imagen del Señor de la Divina Misericordia, la imagen de la Virgen del Carmen en mi casa, que tenga la medalla de San Benito. Puedo tener muchas cosas, todas ellas buenas, no estoy diciendo que esté mal eso, pero nos quedamos con la cáscara. No vamos al núcleo, no vamos a la esencia. Y la esencia es tener un profundo encuentro ¿con quién? Con Cristo. Los geólogos hablan de unas piedras que se llaman piedras o rocas impermeables. Esas rocas pueden estar siglos sumergidas en el agua. Repito, siglos sumergidas en el agua. Los geólogos sacan esas rocas para estudiarlas, las rompen y adentro están secas. Sí, siglos están sumergidas en el agua. Pero ¿cómo están dentro? Secas. Son rocas impermeables. También nosotros podemos ser de ese tipo de cristianos. Puede ser que todo el contexto sea, entre comillas, católico, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cristo ha entrado en nuestro corazón? Hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo. Como Pablo puedo decir, ya no soy Cristo, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Por eso, hermanos, hagamos examen de conciencia. ¿Tengo de verdad un profundo encuentro con Cristo? ¿O me he quedado en lo superficial, en la cáscara? El encuentro con Cristo es lo que nos cambia. Pablo iba camino ¿a dónde? ¿A Chota? ¿Arequipa? A Damasco. Y camino a Damasco, como dicen algunos teólogos en plan de broma, tuvo la gracia tumbativa. ¿Qué gracia? Tumbativa. La gracia de Cristo le tumbó y él se dejó tumbar, no puso el escudo. Pablo tuvo un encuentro profundo con Cristo y eso le cambió la vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, el perseguidor de cristianos, se va a convertir en Pablo, el apóstol de Cristo. Benedicto XVI lo llamó el teólogo de Cristo. Nadie nos ha hablado tan bonito a lo que significa la vida en Cristo que San Pablo. Lean las cartas de Pablo, hay que leer la Biblia. Cuando nosotros hablamos de un profundo encuentro con Cristo, tenemos que detectar algunos aspectos de nuestra vida para ver si de verdad tenemos un profundo encuentro con Cristo. Vamos a señalar algunos puntos para hacer juntos examen de conciencia. Y digo hacer juntos porque también los sacerdotes puede ser que no tengamos un profundo encuentro con Cristo. Yo todos los días celebro varias misas. Yo rezo el rosario todos los días. Yo rezo el breviario. Pero puede ser que yo, el padre Carlos Rosel de Almeida, no haya tenido un profundo encuentro con Cristo. Nadie está libre. En la iglesia, todos tenemos que esforzarnos por tener un profundo encuentro con Cristo. Ser sacerdote no es garantía de que hayas tenido un profundo encuentro con Cristo. Ser obispo, ser cardenal, ser religiosa, ser laicos misioneros como ustedes, no es garantía de que hayamos tenido un profundo encuentro con Cristo.
Por eso hagamos examen de conciencia y vamos a señalar algunos puntos concretos. El primer punto es la conversión. ¿Qué he dicho? La conversión. Si no hay conversión, significa que no hemos tenido un profundo encuentro con Cristo. Llevamos años y nos hemos dejado dominar por ciertos pecados. Incluso puede ser que no sean pecados graves. Por ejemplo, pienso en lo que algunos de ustedes dicen, mentirillas, padrecito. Por si acaso, mentira es mentira. Cuando una persona ha tenido un profundo encuentro con Cristo, esa persona lucha contra todo tipo de pecado. Por supuesto que hay que vivir en gracia de Dios. Sabemos que el pecado mortal quita nuestra amistad con Cristo. Por eso, si hemos cometido un pecado mortal, ¿qué debemos hacer? Confesarnos. Y por si acaso, esta doctrina no la puede cambiar nadie, ningún papa, ningún cardenal, ningún obispo, ningún párroco. Si una persona está en pecado mortal, tiene que acercarse a la confesión. Pero no nos quedamos solo con no al pecado mortal. Hay que luchar contra todo tipo de pecado, también el pecado venial. La conversión tiene que ser total. Cuando una persona se ha encontrado de verdad con Cristo, esa persona tiene lo que se llama delicadeza de conciencia. Una persona que se ha encontrado de verdad con Cristo se da cuenta que tiene una vida nueva. San Pablo lo va a decir, en Cristo somos una nueva criatura. ¿Alguien sabe de memoria la cita? 2 Corintios 5:17. Muy bien, ahí va la bendición para Gustavo para que se desmaye. Gracia tumbativa, hermano. No te desmayes si no hay terremoto. ¿Escucharon la cita? 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? En Cristo somos una nueva criatura. Si te has encontrado con Cristo de verdad, eres una nueva criatura. No hay lugar para la mentira, para el chisme, para el raje, para los celos, para las envidias, para la flojera. Hay que luchar. Porque Jesús nos ha dado su gracia para reflejarle. Por eso, una primera pregunta. ¿De verdad todos los días estoy luchando por mi conversión? Si yo me he encontrado con Cristo, entonces yo quiero agradar a Jesús en todos los aspectos de mi vida. Quiero pensar como Jesucristo, quiero hablar como Jesucristo, quiero amar como Jesucristo. Por eso San Pablo dice, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Tenemos que convertirnos de verdad. Todos sabemos quién fue San Agustín. Todos sabemos que Agustín vivía en el pecado. Le decían botiquín vacío. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenía remedio. Pero Jesús le arregló la vida. Y fíjense, Agustín cuenta su conversión estando en su casa. Escucha cómo afuera de su casa unos niños cantaban tolle lege, en latín, toma y lee, toma y lea. Él fue a la escritura. Toma y lee, toma y lee. Toma la Biblia, lee. Abrió la Biblia, se encontró con un pasaje de la carta a los romanos. No en borracheras, no en lujuria, no en deshonestidades, sino revestido de Cristo. Y la gracia de Cristo entró en Agustín y se convirtió de verdad. Pero cuidado, Agustín hasta el día de su muerte siguió luchando contra el pecado. Porque quien se ha encontrado con Cristo se da cuenta que tiene que seguir luchando. El encontrarse con Cristo no significa que te vas a convertir en un angelito. Todos los días tenemos que convertirnos. Ustedes ponen sus celulares en modo avión, ¿no es cierto?
Por si acaso, mi celular no lo puedo poner en modo avión, porque es marca china, Changchito. Pero los celulares que tienen ustedes sí los ponen en modo avión. Tienes que estar en modo conversión todos los días. ¿Cómo tienes que estar? En modo conversión todos los días. Y yo no voy a estar en modo conversión si no tomo conciencia que necesito de Cristo, que necesito de la gracia de Cristo. No voy a estar en modo conversión si no reconozco mis pecados. En 1 de Timoteo 1:15, San Pablo dice, Jesús vino para salvar a los pecadores siendo yo el primero. Qué bonito. Voy a repetir, 1 de Timoteo 1:15. Jesús vino para salvar a los pecadores, siendo yo el primero. Reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que necesitamos de Jesús. Ese es el primer punto para nuestro examen de conciencia, la conversión. Si no hay conversión, significa que no hemos tenido un profundo encuentro con Cristo. Vamos con el segundo punto, la fidelidad. ¿Qué he dicho? La fidelidad. Una persona que se ha encontrado con Cristo está siempre con Cristo. En las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas. Una persona que se ha encontrado de verdad con Cristo no abandona a Cristo. San Pablo, una vez que tuvo ese encuentro con Cristo camino a Damasco, nunca dejó a Cristo, nunca. Dio su vida por Cristo. Murió mártir. Y llegará a decir, todo estimo basura con tal de... ¿Ustedes son cristianos o musulmanes? Todo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Qué importante es no solo la conversión, la fidelidad. La iglesia, que no se les olvide, no solamente es una santa católica y apostólica, también es martirial. Hay una anécdota que es muy ilustrativa. Un día, el Papa San Pío X, quien fue un gran papa, defensor de la fe, fue al seminario de Roma y preguntó a los seminaristas, ¿cuáles son las características de la iglesia? Y los seminaristas le dijeron, su santidad, la iglesia es una santa católica, apostólica y romana. Y el Papa les dijo, falta una característica. Y hubo un silencio total. Y el Papa dijo, la iglesia es una santa católica, apostólica, romana y perseguida. ¿Cómo es la iglesia que fundó Cristo? Una santa católica, apostólica, romana y perseguida. Nosotros formamos parte de una iglesia perseguida. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Cristo, la fidelidad al Evangelio, la fidelidad a la palabra de Dios? Una persona que se ha encontrado de verdad con Cristo ya nunca deja a Cristo. Tenemos que ser mártires. La palabra mártir viene del griego martiría, que significa testimonio. ¿Qué significa martiría? Testimonio. Si una persona da testimonio de Cristo, si una persona da testimonio de Cristo, aunque la mayoría no lo haga, si una persona da testimonio de Cristo y va en contra de la corriente, puedo decir que esa persona se ha encontrado con Cristo. Tenemos que dar testimonio de Cristo. Estamos viviendo en una sociedad que se está descristianizando. Y se tiene que notar que nos hemos encontrado con Cristo. Nuestro comportamiento tiene que ser tal que refleje a Cristo. San Francisco de Asís decía, para muchos, la única Biblia que van a leer es tu vida.
Hermanos, que nuestra vida exprese que nos hemos encontrado con Jesús. Tenemos que llevar vida martirial. La mayoría no es el criterio de nuestro comportamiento. Hoy en día, y no soy pesimista, soy realista, la iglesia está pasando por una profunda crisis de fe. Por eso escuchamos cómo algunos pastores enseñan cuestiones contrarias a la palabra de Dios. Y no estoy exagerando, soy realista. La iglesia, repito, está pasando por una profunda crisis de fe. Pero ¿cómo ayudamos a la iglesia si nos esforzamos por imitar a Jesús? Si nos esforzamos por tener el buen olor de Cristo. San Pablo dice que hay que tener el buen olor de Cristo, 2 Corintios 2:15. ¿Qué pasa si una persona no se baña? ¿Cómo huele? Peor que un zorrillo. Yo he sido rector del seminario y a veces había que corregir a los seminaristas porque ponían apodos, ponían chapas. Tengo que reconocer que muchas veces yo ponía apodos también. Y había un seminarista que no se bañaba. Y le habían puesto Bruce Lee. ¿Saben por qué? Porque nadie le saca la mugre. ¿Qué pasa cuando no te bañas? Hueles fatal. Nosotros debemos tener el buen olor de Cristo. Ya he hablado de la conversión, ya he hablado de vivir en gracia. Pero no basta decir vivo en gracia. Tengo que ir en contra de la corriente. Y no puedo ser un cobarde. Hermanos, el Señor nos necesita valientes. No tengas vergüenza de defender la vida humana en todas sus etapas. No tengas vergüenza de decir no al aborto. No tengas vergüenza de decir no a la agenda LGTBQ. No tengas vergüenza de decir que el matrimonio es entre varón y mujer, de defender el valor sagrado de la vida. No tengamos vergüenza de decir la verdad, de defender la verdad, de proclamar la verdad. Si una persona de verdad se ha encontrado con Cristo, valga la redundancia, esa persona dice la verdad, ama la verdad, proclama la verdad. Hoy en día necesitamos cristianos coherentes que defiendan la verdad. Cristianos valientes, porque repito, la vocación cristiana es martirial. Y el Señor nos dará todas las gracias para que con valentía anunciemos su palabra y para que vivamos todas las exigencias del Evangelio. Cuando hay incoherencia, queridos hermanos, significa que no nos hemos encontrado de verdad con Cristo. Decía San Juan de la Cruz que hay cristianos para vergüenza de Cristo. ¿Nosotros queremos ser de ese grupo? No. Nosotros no queremos ser de ese grupo de cristianos para vergüenza de Cristo. Porque nosotros, aunque somos pecadores, nos hemos encontrado de verdad con Cristo y estamos luchando contra el pecado y queremos reflejar a Cristo, imitar a Cristo, ser fieles a Cristo hasta la muerte. Un tercer punto muy importante que tiene que ver también con un profundo encuentro con Cristo, aparte de la conversión y de la perseverancia o fidelidad, viene a ser la confianza. ¿Qué he dicho? La confianza. Si tú te has encontrado de verdad con Jesús, vas a confiar siempre en Jesús. Vas a aferrarte a Jesucristo. Qué importante es la confianza en Cristo. A mí me da pena y cólera cuando escucho de personas que incluso van a misa todos los domingos y que dicen que también van al brujo, van al chamán, leen el horóscopo, están en la nueva era. Esas personas no se han encontrado con Cristo. Si tú te has encontrado con Cristo, tú te aferras a Cristo.
Tú estás enraizado en Cristo, estás centrado en Cristo. Tu confianza en Jesús no es 99.9999%, no. Tu confianza es 100%. Como 10% Ferrari. Todos nosotros deberíamos aprender de memoria lo que está en Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apóyate en Cristo. Y aquí aprovecho también para señalar algo que percibo. Muchas personas no se aferran a Cristo, se aferran al sacerdote. Les pregunto, ¿eso está bien o está mal? Pésimo, pésimo. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Es verdad que los sacerdotes tenemos que esforzarnos por ser buenos pastores, por atender correctamente a la gente, por enseñar la buena doctrina, hay que preparar las homilías, etcétera, etcétera. Los sacerdotes tenemos que esforzarnos por atender correctamente a la feligresía. Pero los fieles no deben aferrarse a ningún sacerdote. Y es incorrecto el seguir a un padrecito X, padrecito Y, padrecito Z. Se sigue a Cristo. Yo en broma, cuando alguien me dice, padre, ¿con quién puedo confesarme? Yo digo, con el padre Topete. ¿Y quién es el padre Topete? El primero con el que te topes. ¿Qué está buscando al padre Carlos, al padre Lucho, al padre Jaime? ¿Con qué sacerdote? Con licencia confiesa. Padrecito, ¿a qué hora celebra? Toda misa tiene valor infinito. Qué importante es esto. ¿A quién seguimos, queridos hermanos? A Cristo y solo a Cristo. Es verdad que hay que rezar por los sacerdotes. Es verdad que hay que rezar por la santidad de los sacerdotes. Es verdad que hay que querer a los sacerdotes. Todo eso es verdad. Pero, ¿en quién debemos estar enraizados? En Cristo. La confianza hacia Jesús es un signo de que nos hemos encontrado de verdad con Cristo. Hay una cita de San Pablo que a mí me gusta mucho. Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me acuerdo que hace algunos años atrás una señora me estaba contando sus problemas y yo le dije, hija, apréndete esta cita de San Pablo, Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego de un tiempo, la señora me dice, padrecito, ya me aprendí la cita, a ver, dímela. Si Dios está conmigo, ¿qué me importan los demás? Se la había aprendido mal. ¿Qué dice Romanos 8:31? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está contigo, todo lo demás es secundario. Si tú te has encontrado con Cristo, tú descubres en cualquier sacerdote a Cristo. Si te has encontrado con Cristo, tú te aferras a Cristo. Sería algo verdaderamente triste que vayas a la capilla del Santísimo, que estés en adoración, en alabanza, que converses con Jesús Eucaristía, porque está ahí, de verdad está ahí, salgas de la capilla del Santísimo y tengas desconfianza en el Señor. Sería triste. Hermanos, quien se ha encontrado de verdad con Cristo, confía 100% en Cristo y nunca lo va a dejar. Y aunque vea que hay problemas en la iglesia, y aunque incluso perciba escándalos dentro de la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia es santa, ¿por quién? Por Cristo. Nosotros somos pecadores, que quede claro. Ya he citado 1 Timoteo 1:15. Jesús ha venido a salvar a los pecadores, siendo yo el primero. La iglesia es indestructible por Jesucristo. La iglesia es santa por Jesucristo. La iglesia seguirá adelante
hasta el fin del mundo por Jesucristo, no por nosotros, no por los sacerdotes. Por eso, aférrate a Cristo. ¿Cuánto tenemos que aprender de los santos? Decía Santa Teresa de Jesús: pon tus ojos en Cristo y todo será llevadero. Qué bonito. Repito, pon tus ojos en Cristo y todo será llevadero. Y decía San Juan Pablo II: Cristo, un rostro para contemplar. ¿Qué decía San Juan Pablo II? Cristo, un rostro para contemplar. Cuando San Juan Pablo II fue a París para tener un encuentro con los jóvenes, pasó lo siguiente. Él iba a hablar a esa multitud de jóvenes que estaba en París, se estaba dirigiendo ya al lugar donde estaba el micro y escuchó como un joven gritaba: ¡Juan Pablo, ayúdame! ¡Juan Pablo, ayúdame! ¡Juan Pablo, ayúdame! San Juan Pablo II lo escuchó, lo vio y se acercó. Y estuvieron hablando ahí unos minutos. Nadie supo en ese momento de qué hablaban. Luego el Papa ya se dirigió al lugar donde tenía que hablar a los jóvenes, terminó la jornada con los jóvenes y regresó al Vaticano. Y llamó a su secretario, quien es el que relata esta anécdota, Estanislao. Juan Pablo II le dice: Estanislao, ¿te acuerdas ese joven que me estaba llamando, que gritaba: Juan Pablo, ayúdame, Juan Pablo, ayúdame? Me contó su problema. Me dijo que tenía muchos problemas en creer en Cristo, que le costaba creer en Cristo. Y yo le di un consejo y no sé si le ha ayudado. Y el Papa le dice a Monseñor Estanislao: ¿tú crees que pueda buscar a ese joven en París y decirle que el Papa está rezando por él? Y cuenta Monseñor Estanislao que hicieron ese esfuerzo y lo encontraron. Imagínense ustedes, encontraron a ese joven en París y le dijeron: el Papa está rezando por ti. Y este joven le dijo a esa persona: díganle al Papa que estoy muy agradecido por el consejo que me dio. Porque yo le dije que tenía problemas en creer en Cristo. Y él me dio un consejo, me dijo: cómprate una Biblia. Lee los evangelios para que te encuentres con Cristo. Le hice caso, dijo este joven. Ahora ya creo en Cristo. Qué bonito. Por eso, cuando nosotros escuchamos los consejos de los santos, nos damos cuenta que ellos tuvieron un profundo encuentro con Cristo. Y por eso sus consejos eran consejos acertados, porque tenían la unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener un profundo encuentro con Cristo si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, nuestra confianza en Jesús es ¿cuánto? ¿99.99%? 100%. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo que nuestra entrega hacia Cristo sea total. Cuando uno, por ejemplo, lee las revelaciones privadas de Jesús a Santa Margarita María de la Coque o a Santa Faustina Kowalska, uno se da cuenta que lo que más le duele a Jesús es que desconfiemos de él. Sí. ¿Qué es lo que más le duele a Jesús? Que desconfiemos de él. ¿Y cuántas veces nos pasa? También a los sacerdotes. Y por eso muchas veces nos aferramos a la plata, o buscamos seguridades humanas, o nos aferramos a una ideología. ¿Por qué? Porque desconfiamos de Jesús. Si tú confías en Cristo, vas a colocar todo en su debido lugar. Cuando Jesús está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. A ver, ustedes completan la frase. Cuando Jesús está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. La plata en su debido lugar. Las cosas en su debido lugar. La familia en su debido lugar. Todo está en su debido lugar
Cuando Jesús está en el primer lugar. Por eso coloquemos a Jesús siempre en el primer lugar de nuestra vida. Y un cuarto punto para hacer examen de conciencia sobre si mi encuentro con Cristo es profundo o es pura finta. Porque el encuentro con Cristo, ¿cómo tiene que ser? ¿Profundo o finta? Profundo. Cuarto punto, y que tiene que ver con San Pablo también, el apostolado. Cuando una persona tiene vergüenza de hablar de Jesús a los demás, y como decimos aquí en el Perú, se chupa, significa que no ha tenido un profundo encuentro con Cristo. Si una persona se ha encontrado con Cristo de verdad, esa persona habla de Jesús, no tiene miedo, no tiene vergüenza, no le da roche. ¿Cómo está nuestro apostolado? San Pablo decía, ¡ay de mí si no evangelizara! ¿Dónde está? Primera de Corintios 9:16. ¿Dónde está? Primera de Corintios 9:16. ¡Ay de mí si no evangelizar! Si yo me he encontrado con Cristo, de verdad, yo experimento que no hay nada más bonito que vivir con Jesús. Y yo transmito con alegría esa experiencia. Yo me acuerdo cuando trabajaba como ingeniero en una oficina, había otro ingeniero ya mayor que todo el día hablaba de fútbol. Ya nos tenía hasta acá con el fútbol. Todo el día hablaba de fútbol. Y le pusimos como apodo Don Balón. Todo el día hablaba de fútbol. ¿Qué tenía en su corazón? El fútbol. De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo me he encontrado con Jesús de verdad, yo evangelizo. Anuncio la buena noticia. Por eso un termómetro de nuestro encuentro con Cristo es el apostolado. Se cuenta que como San Pablo hizo muchos viajes misioneros, tuvo mucho trajín, comenzó a fallarle el corazón, el bobo, y se fue al cardiólogo. Y el cardiólogo puso el estetoscopio en el pecho de Pablo para escuchar el corazón de Pablo. Y el cardiólogo escuchaba cómo el corazón de Pablo latía así. Cristo, 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 Cristo. ¿Cómo tiene que latir nuestro corazón? Cristo, 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 Cristo. Si en mi corazón está Cristo, voy a hablar de Cristo a los demás. Miren, Benedicto XVI y también el Papa Francisco han dicho que la Iglesia no crece por proselitismo. No somos un partido político. La Iglesia crece por el apostolado. Pero el apostolado lo hace quien se ha encontrado con Cristo. De lo contrario, si una persona no se ha encontrado con Cristo, esa persona no va a hablar de Cristo. O hay que obligarle, hay que coaccionarle. Oye, habla de Cristo. Y lo va a hacer hasta de mala gana. Porque no ha tenido un profundo encuentro con Cristo. ¿Ustedes han venido aquí libremente o alguien les puso una pistola en la cabeza? ¿Gustavo les puso una pistola? No. Han venido con libertad. Porque se han encontrado con Jesús. Cuando yo me he encontrado con Jesús, todo lo hago con libertad. Nadie me coacciona. Y tomo iniciativas. Y soy ingenioso para anunciar la buena noticia. Ayer celebrábamos al santo de la dulzura. ¿De quién estoy hablando? San Francisco de Sales. Santo de la dulzura. Cuando a él lo nombran obispo de Ginebra, se da cuenta que la mayoría eran protestantes. Pero como él se había encontrado de verdad con Cristo, no se quedó sentadito. Comenzó a evangelizar y escribía en una hojita la doctrina católica y él mismo iba por las calles y metía esas hojitas debajo de las puertas de los protestantes. Porque se había encontrado con Cristo, quería que todos se encontraran con el Cristo verdadero, que es el Cristo que vive en la Iglesia Católica.
Por eso fue evangelizador a tiempo y a destiempo. Si nosotros de verdad nos hemos encontrado con Jesús, vamos a ser apostolado. Vamos a tener ese celo por la salvación de las almas. Sí, celo por la salvación de las almas. Decía Don Bosco. ¿Sí le suena a Don Bosco? ¿En qué equipo de fútbol jugaba? En el Milan. En el Boca Juniors. Don Bosco decía, con tal de salvar un alma, iría hasta las mismas puertas del infierno. Yo añadiría hasta las puertas nomás, no me meto porque si no, no salgo. Miren cómo los santos tenían celo por la salvación de las almas, porque se habían encontrado de verdad con Cristo. Por eso, qué pena cuando uno ve a padres de familia que se dicen católicos que no se preocupan de la salvación de sus hijos, que permiten que sus hijos forniquen, que no corrigen a sus hijos, que alcahuetean los vicios de sus hijos. Y puede ser que estos papás vayan a misa todos los domingos. No se han encontrado con Cristo, porque no se están preocupando de la salvación de sus hijos. Cuando hay celo por la salvación de las almas, es porque ha habido un profundo encuentro con Cristo. Aprendamos de San Pablo. San Pablo se encontró con Jesús. San Pablo se convirtió. San Pablo fue fiel. San Pablo confió 100% en Jesús y San Pablo evangelizó a tiempo completo. Por eso, fíjense, para Dios no hay casualidades. Esta prédica ha coincidido hoy con una fiesta. ¿Qué fiesta? La conversión de San Pablo. ¿Quién mejor que San Pablo para enseñarnos a tener un profundo encuentro con Cristo? No un encuentro superficial, no un encuentro esporádico, no un encuentro anecdótico, sino un profundo encuentro con Jesús. ¿Y quién mejor que la Virgen María, nuestra Madre, para ayudarnos a tener un profundo encuentro con Jesús? La Virgen es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos con Jesús. Y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho un santo, San Luis María de Montfort. Necesitamos de la Virgen María. Y aprovecho este momento para señalar que como católicos que se han encontrado de verdad con Cristo, defendemos a nuestra Madre. Y no vamos a permitir que nadie se burle de la Virgen. Y estamos todos indignados por lo que ha pasado. Y también nos indigna la cobardía de algunos pastores. Cuando una persona se ha encontrado con Cristo, también se ha encontrado con la Virgen María. Más aún, la Virgen hace que nos encontremos con Jesús. A Jesús se va por María y se vuelve por María. Por eso, pidámosle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que tengamos de verdad un profundo encuentro con Jesús. Cuando hablo de la Virgen a los niños, les digo, imagínense que su mejor amigo vive en un rascacielos, en el piso 200. Como es tu mejor amigo, tienes que ir a visitarlo, porque es tu mejor amigo. ¿Cómo vas? Le pregunto a los niños, al piso 200. ¿Por las escaleras o por el ascensor? ¿Cómo vas? Por las escaleras, te va al calambre. ¿Cómo vas? Por el ascensor. María es el ascensor que nos lleva a Jesús. Por eso vamos a Jesús por María. Y también volvemos a Jesús por María. Hoy le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude para que tengamos un profundo encuentro con Cristo. Eso implica conversión, fidelidad, implica confianza y apostolado. Que nuestra Madre abra nuestros corazones para que entre la gracia de Cristo
y para que, como San Pablo, digamos, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ánimo a ser católicos coherentes, católicos alegres, apostólicos, a nunca estar desanimados, porque ya sabemos, el Señor siempre nos dará todas las gracias para comunicar con gozo el Evangelio. Bendiciones para todos, ánimo en Cristo Jesús. Rezo por ustedes. ¡Fuerza! Vamos a aprovechar ahí. Una tanqueada. El Padre Carlos siempre me pide una tanqueada. Y acá se necesita de la fe del pueblo de Dios.